Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os vamos a mostrar cómo realizar una automatización web. Como seguidor de la Liga Santander de Fútbol, vamos a automatizar la página Sigue tu Liga para obtener los datos de la clasificación y máximos goleadores. Estos resultados los introduciremos en un libro de Excel y nos enviaremos el resultado por correo electrónico. Antes de nada, vamos a ver la página que pretendemos automatizar. Al acceder a la página, buscaremos el enlace que nos lleva a Primera División Liga Santander. Haremos clic en él y navegaremos a una nueva página en la que tenemos una serie de fichas. Tendremos que hacer clic en la ficha de clasificación y recuperaremos la tabla con la clasificación para trasladarla a una hoja dentro del libro que llamaremos Clasificación. Después haremos lo propio con la ficha de jugadores. Una vez que tengamos preparado nuestro libro de Excel, nos lo enviaremos por correo electrónico. Vamos a ponernos manos a la obra. Antes de comenzar con la automatización, tenemos que entender cómo funciona Arpia en este aspecto. Cuando automatizamos un entorno web, lo primero que tenemos que hacer es abrir un navegador. Con Arpia puedes utilizar Internet Explorer 11, Google Chrome de la versión 73 a la actual 87, Firefox de la versión 52 a la actual 87 y Microsoft Edge de las versiones anteriores a Chromium y de la 85 a la actual 87. Estamos comprometidos con dar soporte al mayor número de navegadores y versiones. Ante cualquier nueva versión de un navegador, os daremos una rápida solución que estará siempre disponible a través de las actualizaciones automáticas de Arpia. La acción de abrir el navegador que indiquemos nos va a generar un conector con dicho navegador, y a través de este conector vamos a poder realizar todas las acciones necesarias sobre la página: escribir, leer, hacer clic, etc. Vamos a comenzar añadiendo a nuestro workflow la actividad Web a abrir navegador. Como veis en el panel derecho, el panel de argumentos y propiedades de entrada y salida es donde podemos configurar nuestra actividad. Principalmente nos tenemos que centrar en dos categorías: valores de entrada y valores de salida. Esta es una norma general para cualquier actividad de Arpia que tengamos que configurar. Evidentemente, cada actividad tendrá sus propios valores, aunque una gran parte de ellos son comunes a muchas actividades. Vamos a comenzar por los valores de entrada, los inputs que determinarán cómo se tiene que comportar la actividad que estamos configurando. Browser. Como vemos, es un desplegable en el que podemos elegir el navegador que queremos utilizar entre los navegadores mencionados anteriormente. Vamos a dejar Chrome, que es el navegador que viene por defecto. Continue on Error. Es una casilla de verificación que por defecto viene desmarcada. Arpia tiene un control de errores dentro de cada actividad, haciéndole saber a la actividad siguiente si se ha producido un error. Mediante este check podemos decidir si queremos que nuestra automatización continúe a pesar del error o que simplemente no se ejecute. En nuestro caso, vamos a dejar desmarcada la opción Is Enabled. Nuevamente una casilla de verificación. Determina si queremos que se ejecute la actividad o no. Obviamente, en nuestro caso, la vamos a dejar marcada para que se ejecute. Is Maximized. Otra casilla de verificación que determina si queremos que el navegador que se va a abrir lo haga maximizado o no. Lo vamos a dejar marcado. Port. Determina el puerto de comunicación con el navegador. No es un valor requerido y vamos a dejar que el sistema decida por nosotros en este caso. Dejamos vacía la casilla. Post Delay. Representa una espera en milisegundos después de que se haya ejecutado la actividad. Vamos a dejar el valor por defecto, que es 0. Previous Delay. Representa una espera en milisegundos antes de que se ejecute la actividad. Vamos a dejar el valor por defecto, que es 0. Previous Response. Como hemos mencionado antes, Arpia consta de un sistema de control de errores. Podemos transmitirle a la actividad el resultado de la actividad previa. Aquí tendríamos que indicar el resultado de la actividad previa. Como no hay ninguna ejecución anterior, lo vamos a dejar vacío.
Proxy port. En el caso de utilizar un proxy, podemos indicar el puerto de este. En nuestro caso, como no hemos utilizado proxy, vamos a dejar vacío este espacio también. Timeout. Esta característica es muy interesante y es una buena práctica utilizarla. Consiste en otorgar un tiempo hasta que la tarea se complete exitosamente. En muchos casos, cuando trabajamos en entornos web, los elementos tardan en cargarse y, por lo tanto, no están accesibles. Estableciendo un timeout, le indicamos a Arpia que espere el tiempo proporcionado hasta que la tarea se haya completado correctamente. Esto no quiere decir que esperará todo el tiempo una vez completada, sino que cuando se haya completado con éxito, finalizará. En el caso de no completarse correctamente tras ese tiempo, la actividad emitirá un error. Como buena práctica, vamos a establecer este valor como una variable, ya que todas las actividades que tienen automatización web que creemos en nuestro workflow tendrán así el mismo timeout. Podríamos definir incluso varias variables para manejar mejor esta situación. Un timeout mínimo, máximo, etc. El tipo que se espera es un número entero que representa los milisegundos del timeout. Creamos una variable que llamamos timeout de tipo int32 y establecemos su valor por defecto a 5000, es decir, 5 segundos. Volvemos a la actividad y en timeout sustituimos el 0 que viene por defecto por el nombre de nuestra variable timeout. URL. La URL en la que queremos que se abra nuestro navegador en forma de cadena de caracteres, por lo que, entre comillas, pondremos entre comillas la dirección web de la página que queremos visitar. Vamos a ocuparnos ahora de los valores de salida de la actividad. Si queremos recuperar algún valor, lo único que tenemos que hacer es declarar una variable del tipo esperado para almacenarlo. Connector. Es el conector del que hemos hablado antes. Es importante recoger este valor de salida para luego ir trasladándose a las siguientes actividades que interactúan con el navegador que se abre con esta actividad. Para recogerlo, simplemente declaramos una variable del tipo BrowserConnector. La vamos a llamar conector. Como no aparece el tipo en los frecuentes, hacemos clic en Buscar tipos y en el buscador ponemos BrowserConnector. Seleccionamos rpia.web.browserConnector. Indicamos el nombre de la variable en el apartado Connector. Operation Time. Es el tiempo que ha tardado nuestra actividad en ejecutarse. Si queremos recoger este valor, declararemos una variable del tipo int32 en la que se almacenará el tiempo en milisegundos. Response. Como hemos comentado anteriormente, Arpia consta de un sistema de control de errores integrado en las actividades. El resultado de la ejecución de dicha actividad queda reflejado en este valor de salida. Para recogerlo, vamos a declarar una nueva variable que vamos a llamar respuesta. El tipo lo vamos a buscar Automation Response. Seleccionamos rpia.core.automation.automationResponse. Indicamos el nombre de la variable en el apartado Response. Además, en el panel de propiedades de la actividad vemos también la categoría Valores salida conector. En este vídeo no lo trataremos, pero son valores que nos aporta el conector y que podemos recoger directamente aquí o más adelante utilizando el propio conector. En nuestro caso, no vamos a recoger ninguno. Hemos terminado de configurar nuestra primera actividad y, como veis, el esfuerzo ha sido mínimo. Hay que saber que cuando creamos un browser connector, este no se libera automáticamente hasta que no se cierra el diseñador o la aplicación, por lo que es una buena práctica encargarnos de liberar el conector y, por otra parte, también nos sirve para cerrarlo. Vamos, por lo tanto, a añadir la actividad de liberar conector, que será la última actividad de nuestro workflow. Añadimos a nuestro workflow, por debajo de la actividad Abrir navegador, la actividad Liberar conector, y vamos a configurarla, al igual que la anterior, de la siguiente manera. En los valores de entrada Continue on Error, Is Enabled, Post Delay, Previous Delay, Preview Response y Timeout son idénticos a la actividad de Abrir navegador. Como hemos comentado, muchas actividades comparten estos valores de entrada y se comportan siempre igual. En Timeout pondremos el nombre de nuestra variable Timeout que ya utilizamos en la actividad previa. Y Previous Response, como queremos que esta actividad se ejecute siempre independientemente del resultado que hayan podido tener las anteriores, lo vamos a dejar vacío.
Como vemos, nos aparece una alerta en rojo sobre el diseñador de la actividad. Eso es porque no hemos definido algún valor de entrada requerido. Si ponemos el cursor sobre la alerta, obtendremos más información. Vemos que Web Connector es requerido. Es el conector que habíamos recogido de la actividad de abrir navegador. Vamos a poner el nombre de nuestra variable conector. La alerta ha desaparecido y con esto tenemos configurada la actividad. Vamos a añadir una actividad de alerta entre ambas actividades para ver que todo funciona. En el texto de la ventana vamos a poner el resultado de la respuesta de la actividad previa. Para ello hemos de saber que Automation Response tiene una serie de miembros a los que podemos acceder a través de un punto. De manera que si ponemos el nombre de nuestra variable respuesta y ponemos un punto detrás, podremos acceder a sus miembros. Esto se explica mejor en el vídeo de variables y tipos, y por ahora simplemente vamos a poner description detrás del punto. De esta manera accederemos al miembro descripción de nuestra variable respuesta, que es un literal de la descripción de lo ocurrido. Vamos a probar nuestro automatismo, pero antes vamos a guardarlo. Lo vamos a llamar Mi primer robot web. Ejecutamos nuestro robot. Como vemos, se ha abierto el navegador y nos ha aparecido la alerta con el mensaje de la actividad previa recogida en la variable respuesta. Aceptamos la alerta y se cierra el navegador. El siguiente paso es hacer clic en el enlace que nos lleva a las tablas de clasificación y jugadores. Para ello, vamos a utilizar la actividad clic que encontramos en la categoría Web Elementos. La colocamos justo debajo de la actividad Abrir navegador. Al igual que en las actividades anteriores, vamos a centrarnos primero en los valores de entrada y luego los de la salida. En los valores de entrada Continue on Error, Is Enabled, Post Delay, Previous Delay, Previous Response y Timeout son idénticos al resto de actividades. Vamos a meter en Previous Response nuestra variable respuesta para que nuestra actividad conozca el resultado de la actividad previa y en Timeout hacemos lo propio con la variable Timeout. También en Web Connector, como ya vimos antes, vamos a poner nuestra variable conector para indicarle a Arpia cuál es el camino para automatizar la página que se ha abierto. Vamos a explicar el resto de los valores de entrada que no hemos visto hasta ahora. Current Element es el elemento sobre el que queremos realizar la acción. En nuestro caso, aún no lo conocemos ya que no lo hemos buscado o enlazado, pero puede sernos útil en otras situaciones donde tengamos que interactuar varias veces con un mismo elemento. Vamos a dejarlo en blanco. Highlight Duration son los milisegundos que queremos que se ilumine el elemento cuando se ejecuta la actualización. Vamos a ponerle un valor de 2000, 2 segundos. Pero en lugar de hacerlo directamente, vamos a crear una variable que vamos a llamar iluminación y que será de tipo int32 y le asignamos el valor 2000. Utilizamos la variable en nuestra actividad. Index. Por defecto, la búsqueda de un elemento devuelve un conjunto de elementos de 0 a n. 0 es si no encuentra nada, lo que arrojaría de por sí un error en la actividad. En el caso de que encuentre elementos, index es el índice de nuestro elemento dentro de la colección partiendo de 0. Es decir, 0 es el primer elemento de la colección, 1 el segundo, etc. Como vamos a crear un selector único, nuestra colección nos va a devolver un único elemento, por lo que dejamos el 0. Parent. El HTML es un lenguaje de etiquetas jerárquico, es decir, un elemento puede anidar otros elementos hijos. Si tuviésemos, por ejemplo, una lista, los elementos de dicha lista serían los hijos y estarían contenidos en el elemento padre. Podríamos limitar la búsqueda del elemento a dicho elemento padre. En nuestro caso, lo vamos a dejar vacío. Cuando hablamos de automatización web, la manera en la que Arpia interactúa con los elementos de las páginas es a través de las etiquetas HTML y sus atributos. No importa si no estás familiarizado con el HTML. Como verás, es realmente sencillo. Ha llegado el momento de enlazarnos al elemento. Tenemos dos maneras de poder hacerlo. Os las vamos a explicar. Valores de entrada. Atributos. Class Name Value.
el atributo nombre de la clase CSS de la etiqueta que representa el elemento al que nos queremos enlazar. ID value, el atributo ID que tiene la etiqueta que representa el elemento al que nos queremos enlazar. Name value, el atributo name que tiene la etiqueta que representa el elemento al que nos queremos enlazar. Partial link text value, el texto o parte de él que tiene la etiqueta que representa el elemento al que nos queremos enlazar. Tag, el tipo de etiqueta a la que nos queremos enlazar, a seleccionar de un desplegable. Wildcard Attribute Name. En este campo podemos utilizar cualquier atributo que tenga la etiqueta, tan solo hay que introducir el nombre. Wildcard Attribute Value. Aquí introduciremos el valor del atributo definido en el punto anterior. Valores de entrada, selectores. XPath Value es la ruta al elemento dentro del HTML. Como hemos dicho, el HTML es jerárquico y cada elemento es representado por una ruta. CSS Selector, parecido al anterior, pero basándose en los selectores CSS. La pregunta es, ¿de dónde sacamos esos valores? Vamos a utilizar el propio navegador, por ejemplo Chrome. Si nos vamos al enlace sobre el que pretendemos hacer clic y hacemos clic derecho sobre él, aparece un menú contextual. Seleccionamos Inspeccionar. Se nos ha abierto una ventana en la que vemos el HTML y marcado en azul claro el elemento que hemos seleccionado. Como podéis observar, se trata de una etiqueta A, un anchor o hipervínculo, .href y class serían atributos. Nos vamos a enlazar al elemento por el tipo de etiqueta y por el texto que contiene Primera División Liga Santander. Para ello, en las propiedades de la actividad, seleccionamos A en Tag y colocamos el texto de la etiqueta en Partial Link Text Value entre comillas. Vamos a encargarnos ahora de los valores de salida. Operation Time y Response ya los conocemos. Vamos a poner nuestra variable respuesta en Response y dejamos vacío Operation Time. Web Element. Aquí podemos recuperar el elemento web al que nos hemos enlazado. Sería útil si tuviésemos que volver a utilizarlo, pero en nuestro caso lo vamos a dejar vacío. Estamos listos para comprobar si funciona lo que acabamos de añadir. Guardamos y ejecutamos y, como podéis comprobar, funciona correctamente. Nuestra siguiente actividad es hacer clic en la pestaña Clasificación. Si inspeccionamos el elemento, vemos que es nuevamente una etiqueta A con un texto distinto. Vamos a copiar la actividad previa y la vamos a pegar debajo. Tan solo tenemos que cambiar el valor de Partial Link Text por el de clasificación y ya tenemos configurada nuestra nueva actividad de clic. Vamos a seguir con nuestra automatización. Nuestro siguiente paso es leer la tabla de clasificación. Para ello vamos a utilizar la actividad Leer tabla. La colocamos justo debajo del último clic y vamos a configurarla. Valores de entrada. Ya conocemos por actividades anteriores todos los valores de entrada, por lo que vamos al grano. En Highlight Duration ponemos nuestra variable iluminación. En Previous Response hacemos lo propio con la variable respuesta. Y por último, en Web Connector ponemos nuestra variable conector. Si inspeccionamos el elemento, vemos que se trata de una etiqueta table y que tiene por ID clasificación. Vamos a utilizar estos valores para enlazarnos. En ID value ponemos entre comillas clasificación y tag table. Valores de salida. Los valores de salida también los conocemos a excepción de table data. Table data es un data table que contiene los datos de la tabla que se han leído. Para recogerlos, vamos a crear una variable llamada tabla de tipo system.data.datatable que tenemos que buscar en el buscador de tipos. Ponemos nuestra variable para recoger el valor. Por último, ponemos nuestra variable de respuesta en response. Lo siguiente que tenemos que hacer es guardar el contenido de esa tabla en una hoja de un libro de Excel. Para ello vamos a utilizar la actividad Exportar a Excel de la categoría Excel. Prácticamente conocemos todos los valores de entrada. Vamos a explicar los nuevos antes de comenzar la configuración. Open File, una casilla de verificación que determina si queremos que se abra el archivo después de ejecutarse la actividad. En nuestro caso, la vamos a dejar como está para que el archivo no se abra. Path on File Name,
es la ruta al archivo. En nuestro caso el archivo no existe, pero se creará en la ruta que indiquemos. Podemos utilizar el botón del valor de entrada del diseñador para seleccionar el archivo. Como vamos a utilizar esta ruta en varias ocasiones, la vamos a declarar como variable. La llamaremos ruta de tipo string y en ella vamos a poner una ruta con el nombre y extensión del archivo, por ejemplo, entre comillas, la ruta de nuestro escritorio /liga.xlsx. Utilizamos la variable en la actividad. Sheet name, el nombre de la hoja donde va a colocar los datos. Si no existe la hoja, la crea. La vamos a llamar clasificación. Table. Son los datos que hay que escribir en el Excel en tipo Data Table, justo la variable tabla que recogimos de la actividad anterior. Utilizamos nuestra variable en la actividad. El resto de los valores ya los conocemos, así que en Previous Response indicamos nuestra variable respuesta y en Timeout hacemos lo propio con la variable Timeout. Vamos ahora con los valores de salida que ya conocemos a la excepción de File Processed ID, que nos devolvería el ID del proceso del archivo abierto en el caso de que OpenFile se hubiese marcado. Lo vamos a dejar vacío. Tan solo vamos a poner nuestra variable respuesta en Response. Llegados a este punto, guardamos y probamos nuestro robot. Todo funciona correctamente. Nos ha creado el fichero con los datos de la clasificación, pero nos ha dejado una hoja en blanco. Vamos a renombrar esa hoja y la vamos a llamar jugadores para posteriormente utilizarla para volcar en ella los jugadores que tenemos que recuperar. Cerramos y borramos el libro de Excel. Vamos a crear una nueva actividad debajo de exportar a Excel. Renombrar hoja de la categoría Excel tan solo tiene dos valores de entrada que no conocemos. New Sheet Name es el nombre que queremos darle a la hoja, en nuestro caso entre comillas jugadores. Old Sheet Name es el nombre actual de la hoja que queremos renombrar, en nuestro caso entre comillas hoja 1. Además, en Path and File Name pondremos nuestra variable ruta, la variable respuesta en Previous Response y la variable Timeout en Timeout. Los valores de salida ya los conocemos y tan solo pondremos nuestra variable respuesta en Response. Siguiendo con la automatización, ahora tenemos que hacer clic en la pestaña de jugadores. Si inspeccionamos el elemento, comprobamos que es igual que el clic que ya hicimos sobre clasificación, con la única diferencia de Partial Link Text, que en este caso será, entre comillas, jugadores. Copiamos la actividad y la pegamos después de renombrar hoja. Tan solo hacemos el cambio que hemos mencionado. Vamos a leer ahora la tabla de jugadores. Inspeccionando el elemento, comprobamos que el selector es idéntico al de la actividad de leer la tabla de clasificación, por lo que copiamos la actividad y la situamos detrás del último clic. Tan solo tenemos que cambiar el ID value por entre comillas jugadores destacados liga. Para exportar la tabla a Excel, vamos a copiar la actividad de copiar la tabla de clasificación. De esta manera, solo tenemos que modificar Sheet Name por entre comillas jugadores y vamos a hacer un cambio más. Vamos a marcar OpenFile para que se abra el fichero tras ejecutarse la actividad. El resto de la configuración nos sirve tal y como está.
Vamos a guardar y ejecutar nuestro proyecto. Funciona tal y como esperamos. Aceptamos la alerta. Cerramos el libro y lo eliminamos. Bien, pues vamos a terminar nuestra automatización. Tan solo nos queda enviarnos por correo el fichero de Excel. Vamos a añadir, justo debajo de la última actividad, exportar a Excel una nueva actividad. Enviar correo SMTP que vamos a encontrar en la categoría Mail. De los valores de entrada que ya conocemos, vamos a meter nuestra variable respuesta en Previous Response y hacemos lo propio con nuestra variable Timeout en Timeout. Los valores que no conocemos son los siguientes. Account, la cuenta de correo desde la que queremos realizar el envío. Aquí añadimos nuestra cuenta de correo. Mail Attachments. Se trata de una colección de adjuntos representados por su ruta, por lo tanto, una colección de tipo string. Si ponemos la instrucción New List of String from ruta, le estamos indicando que cree una nueva lista en la que tiene que añadir un solo elemento. Nuestra variable ruta que contiene la ruta del fichero de Excel. Mail BCC, una colección de cuentas de correo a las que copiar en oculto. En nuestro caso, lo dejaremos vacío. Mail CC, una colección de cuentas de correo a las que copiar. En nuestro caso, lo dejaremos vacío. Mail Message, el mensaje del correo, algo así como entre comillas. Le adjuntamos actualizados los datos de la Liga Santander. Mail Server Name, el nombre del servidor de envío, en mi caso entre comillas smtp.gmail.com. Mail Subject, el asunto del correo, algo así como entre comillas, Liga Santander. Mail to, una colección de cuentas de correo destinatarias. Para ello vamos a crear una nueva variable. Al tratarse de una colección, contiene elementos de otros tipos, por lo que vamos a crear una variable que vamos a llamar destinatarios de tipo list T, donde T es cualquier tipo y tenemos que seleccionar Mailbox Address. Eso quiere decir que tendremos una lista de Mailbox Address donde meteremos las distintas cuentas destinatarias. Como valor por defecto, vamos a poner New List of Mailbox Address para inicializarla. Vamos a colocar la actividad Add to Collection de la categoría Colecciones justo por encima de la actividad de enviar mail
En ella vamos a indicar la cuenta de correo donde enviar. Vamos a configurarla. Collection. Ponemos el nombre de nuestra variable destinatarios. Item. New Mailbox Address, tu cuenta de correo. Type Argument. Tenemos que buscar el tipo mime.kit.mailboxaddress. Una vez configurada, en la actividad de enviar correo en Mail2, colocamos el nombre de la variable destinatarios. Password, la contraseña de la cuenta que envía. Port, el puerto de salida, en mi caso 587. Username, el nombre del remitente, lo vamos a dejar vacío. En cuanto a los valores de salida, ya los conocemos y tan solo colocaremos nuestra variable de respuesta en response. Un par de ajustes finales. Vamos a deshabilitar la actividad de alerta y dejar una anotación en ella explicando el motivo por el que está deshabilitada. Por ejemplo, se utiliza la alerta solo en modo de desarrollo. Como habéis podido comprobar, hacer una automatización con Arpia es realmente rápido y sencillo.